Creo, Vincenzo. Muy buenas tardes a todos los amigos y amigos del Instituto Jurídico Fundamentos. Para nosotros es muy grato contar nuevamente con la presencia del profesor Vincenzo Barba, ordinario de la Universidad de Roma La Sapienza, profesor ya conocido en América Latina, y un gran amigo del Instituto Jurídico Fundamentos, del cual también es director de la sección de Derecho de Sucesiones, Derecho Civil. El profesor Barba va a continuar el día de hoy con las clases de este curso internacional de Derecho a los Contratos. Hoy día nos expondrá el tema de la eficacia del contrato. Está más decir que el profesor Barba es un estudioso importante, valioso, no solamente para Italia, sino también para América Latina, tanto del norte como del sur, las Américas, por la sensibilidad y la atención que ha tenido él respecto al derecho de esta parte del mundo. Así que, profesor Barba, caro Vincenzo, tenemos el gran honor nuevamente de escucharte en este curso. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo y dejamos el uso de la palabra y de tu clase esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos, por la invitación también de hoy. En esta clase vamos a seguir el curso de Derecho de Contratos y en particular hoy quiero centrarme sobre la eficacia de los contratos. Hablar de la eficacia de los contratos en una hora es una tarea casi imposible. Así que lo que voy a hacer es indicar unos principios generales del derecho italiano sobre la eficacia del contrato. Y creo que podemos empezar con un principio que es un principio general, según el cual las obligaciones, diría más ampliamente, los efectos que nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Esta es una regla fundamental del derecho civil italiano que está también regulada en el mismo modo en el Código Civil español y especialmente en el artículo 1091. El Código Civil español, en el artículo 1091, dice expresamente las obligaciones que nacen de los contratos. En cambio, en el derecho civil italiano se dice los efectos de los contratos. No se habla de las obligaciones, sino más ampliamente de los efectos. Y se habla de los efectos porque, como ahora voy a decir, en Italia, y también lo mismo pasa en Perú, según la disciplina recogida en el Código Civil peruano, el contrato tiene también una eficacia traslativa. Y como todo el mundo sabe, esto no pasa en el Código Civil español, porque en España, como en Alemania, eso lo vamos a ver dentro de poco, el contrato no tiene una eficacia real, sino solo una eficacia obligatoria. La primera cosa que podemos decir es que el contrato solo produce efectos entre las partes contratantes. Y los dos principios fundamentales cuando se habla de la eficacia de los contratos en Italia son dos.
el principio consensual y el principio de la eficacia traslativa del consentimiento, también conocido, o si bien más impropiamente, como principio del consensualismo. Vamos a explicar la diferencia entre el principio consensual y el principio de la eficacia traslativa del consentimiento o del principio del consensualismo. El principio consensual. Cuando hablamos del principio consensual, hacemos hincapié sobre el contrato como supuestos de hecho y entonces en el perfeccionamiento del contrato. Como ustedes saben y como dije en la clase de la otra semana, según el principio consensual, podemos decir que la mayor parte de los contratos se perfeccionan por efecto, por el solo consentimiento de las partes. Para que un contrato se perfeccione, ya basta que las partes contratantes hayan manifestado sus consentimiento. En este caso, teniendo en cuenta la perfección del contrato, podemos distinguir entre los contratos consensuales y los contratos reales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los contratos consensuales son los contratos que se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes contratantes. En cambio, los contratos reales son los que se perfeccionan por el consentimiento y además por la entrega de la cosa. Si no hay la entrega de la cosa, el contrato no queda perfeccionado. En este sentido, la regla general en el derecho civil italiano es que los contratos son contratos consensuales y entonces contratos que se perfeccionan siempre y cuando hay el consentimiento de las partes. En cambio, los contratos reales constituyen una excepción en el ordenamiento y esto significa que para que un contrato sea considerado y tenga la consideración de contrato real, o sea, de contrato que para el cuyo perfeccionamiento sirve no solo el consentimiento de las partes, sino también la entrega de la cosa, es necesario que el legislador lo diga expresamente. Y lo dice expresamente cuando ofreciendo la noción del contrato, explica que es el contrato con el que una parte da a la otra una cosa u otra. Los clásicos casos de contratos reales en el derecho civil italiano son, por ejemplo, los contratos de préstamo, los contratos de depósito, los contratos de comodato y también la donación, siempre y cuando se trate de una donación de valor modesto. Si la donación es una donación de valor modesto, es un contrato real y entonces se perfecciona no solo cuando hay consentimiento entre las partes, sino cuando el donante entrega la cosa donada al donatario. Por lo que concierne los contratos traslativos de dominio y entonces los contratos traslativos del derecho de propiedad y de los demás derechos reales, el prototipo, el arquetipo de contrato traslativo de dominio es el contrato de compraventa. Y todos los contratos traslativos de dominio, como la compraventa, la permuta y los otros contratos que implican que transmiten un derecho real, son generalmente contratos consensuales. Esto significa que para la perfección de los contratos que producen de los contratos traslativos de dominio,
es suficiente el consentimiento de las partes. Tenemos que decir que también el contrato de préstamo es un contrato que determina un traspaso, pero no es un traspaso de dominio, porque sería la cosa fungible o el dinero. Cuando hablamos del principio consensual en Italia, hacemos entonces referencia exclusivamente a la perfección de los contratos. Y entonces, según el principio consensual, los contratos se perfeccionan por efecto del consentimiento de las partes. Cosa totalmente diferente del principio consensual es el principio de la eficacia traslativa del consentimiento, también conocido, si bien es un poco más impropio, el principio del consensualismo. Aquí tenemos que decir que en Italia, a diferencia de lo que pasa en el ordenamiento jurídico español y también en el ordenamiento jurídico alemán, no hay una distinción entre título y modo. Y entonces la propiedad y los demás derechos reales se adquieren y transmiten por consecuencia de los contratos. Ustedes saben que esto no pasa, por ejemplo, en el derecho civil español, donde el artículo 609 del Código Civil establece que la propiedad y los demás derechos reales se adquieren y transmiten por consecuencia de ciertos contratos y mediante la tradición. El derecho civil común español como el derecho alemán distingue entre el título y el modus. Y entonces esto significa que el contrato nunca determina el traspaso de la propiedad. ¿Por qué? Para que la propiedad y los demás derechos reales sean adquiridos y transmitidos, es necesaria la entrega de la cosa. En cambio, esto no pasa en el derecho civil italiano y también en el derecho civil peruano, que en este sentido es más parecido al italiano que no al español. Y entonces los contratos traslativos de dominio determinan un traspaso del derecho por consecuencia del solo contrato. El solo contrato determina la transferencia por el contrato de dominio, determina el traspaso del derecho de propiedad o de los otros derechos reales. Aquí sería importante abrir una paréntesis y decir que en el derecho civil italiano los derechos reales son no solo derechos típicos, sino un numerus clausus, y entonces existen solo y exclusivamente los derechos reales que el legislador ha establecido. Mientras que en el derecho civil español los derechos reales son un número abierto porque las partes, los particulares pueden crear nuevos derechos reales y también pueden modificar los derechos reales que existen. En cambio, en Italia los derechos reales son no solo típicos, sino también un numerus clausus. Esto significa que no se pueden tener derechos reales diferentes de los que el legislador italiano ha expresamente regulado en el Código Civil. Según el principio, decía, de la eficacia traslativa del consentimiento o principio del consensualismo, a diferencia de lo que pasa en el ordenamiento jurídico español o en el ordenamiento jurídico alemán, en Italia el contrato determina
el traspaso del derecho real, de la propiedad o de los demás derechos reales. Y entonces la propiedad y los demás derechos reales se adquieren y transmiten por el contrato. Esto significa que si tenemos que considerar la eficacia de los contratos en Italia, tenemos que distinguir dos tipos de contratos. Por un lado, los contratos traslativos, o sea, los contratos que determinan, los contratos que implican como consecuencia, como efecto, el traspaso de la propiedad o de los otros derechos reales. Por otra parte, tenemos los contratos que podemos decir obligatorios, o sea, los contratos que no producen un traspaso del derecho de propiedad. Mejor dicho, todos los contratos son obligatorios porque todos los contratos producen una relación jurídica obligatoria. No cabe duda y no existiría un contrato que no produjera una relación jurídica obligatoria. No todos los contratos, en cambio, determinan el traspaso de un derecho real de la propiedad. Cuando un contrato determina el traspaso del derecho de propiedad o de otros derechos reales, este contrato se dice que es un contrato con eficacia traslativa. Si ahora voy a combinar los dos principios que he considerado, y entonces el primer principio, que es el principio consensual, según el cual los contratos traslativos de dominio se perfeccionan generalmente por el consentimiento, y el principio del consensualismo, según el cual los contratos traslativos de dominio determinan el traspaso del derecho de propiedad u de otros derechos reales, eso significa que la propiedad se adquiere y transmite cuando el contrato está celebrado, cuando el contrato esté perfeccionado. ¿Y cómo está perfeccionado? Cuando hay el consentimiento, esto significa que la propiedad, el traspaso de la propiedad está relacionado, depende del consentimiento. Así, para hacer un ejemplo para que quede un poco más claro, si fulano y mengano celebran un contrato de compraventa por el que mengano vende a fulano un bien tal y tal, cuando el contrato esté perfeccionado y entonces cuando las partes hayan expresado sus voluntades y hay consentimiento, en aquel mismo momento, en aquel mismo tiempo, se realiza el traspaso del derecho de propiedad de mengano a fulano, de la parte vendedora a la parte compradora. Si es verdad que los contratos traslativos, por efecto de esta combinación, y creo que es muy importante que se considere la diferente relevancia de estos dos principios, porque una cosa es el principio consensual, o sea, el principio por el que los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes. Otra cosa es el principio del consensualismo, por el que el derecho de propiedad y los demás derechos reales se adquieren y transmiten por el solo contrato. Sí, es verdad que en Italia los contratos traslativos de dominio determinan un traspaso del derecho de propiedad u de otros derechos reales por el solo consentimiento. Hay casos en los que los contratos traslativos no determinan inmediatamente, cuando hay el consentimiento de las partes, el traspaso del derecho.
Y esto pasa bien porque la cosa que se quiere transferir no ha llegado a existencia, como puede ser el contrato de venta de cosa futura. Si yo voy a vender los frutos de futuros hasta que los árboles no hayan producido los frutos, el contrato no puede producir el traspaso del derecho. O puede ser que sea necesario una identificación de la cosa, como por ejemplo los contratos de compraventa de cosa genérica. Así, si yo voy a vender una cosa genérica, como por ejemplo 1, 2, 3 manzanas, hasta que yo no especifique, no indique cuáles son las manzanas objeto de ese contrato, el contrato no puede producir el efecto traslativo. También se puede dar el caso del contrato de compraventa de un bien que no es de propiedad en la titularidad del comprador, o sea, el contrato de compraventa de cosa ajena. Si las partes celebran un contrato de compraventa de cosa ajena, el contrato no puede producir el traspaso del derecho hasta que el vendedor adquiera la propiedad de la cosa ajena. O ese es un último caso, puede que el contrato no implique, no determine inmediatamente el traspaso del derecho si las partes han deliberadamente, por su voluntad, aplazado el traspaso del derecho y lo han aplazado o bien con la previsión de un término, de un plazo, o sea, de un acontecimiento futuro y cierto que es seguro que va a llegar, un plazo inicial, un término inicial, o bien a través de la previsión de una condición suspensiva, o sea, un acontecimiento futuro e incierto, ya que no se sabe si ese acontecimiento se va a realizar o no se va a realizar. Por ejemplo, el ejemplo que siempre se hace es el ejemplo si el barco llegue desde Asia. Te voy a vender mi finca si la nave desde Asia llegue. Nosotros no sabemos si la nave, si el barco llegará o no llegará dentro del desde el Asia, pero si va a llegar, el contrato producirá sus efectos. Y entonces, si vamos a excluir esos casos, que son casos un poco particulares, en todos los demás casos, los contratos traslativos, por efecto de la combinación del principio consensual y del principio de la eficacia traslativa del consentimiento o principio del consensualismo, determinan que el traspaso del derecho de propiedad o de otros derechos reales se realiza en el momento en el que el contrato se perfecciona. Entonces, en el momento en el que las partes, en el momento en el que hay el consentimiento, existe el consentimiento de las partes. En ese sentido, ahora se explica un poco mejor la afirmación que antes ya había hecho, que en el artículo 1091 del Código Civil Español se dice que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. En cambio, en Italia no se dice las obligaciones que nacen del contrato, sino más genéricamente los efectos del contrato, las relaciones jurídicas que nacen
de los contratos tiene fuerza de ley entre las partes. Decir que tienen fuerza de ley entre las partes es evidente que es una fórmula lingüística enfática, porque es claro que el contrato no puede tener la misma fuerza que la ley. Pero es una expresión que a mi parecer va a derivar, se desprende mucho de la filosofía francesa, burguesa, que mucho influenció, y entonces del Código Civil francés de 1804, el Código Civil de Napoleón, donde estaba muy anclada la idea de la importancia de la fuerza de la voluntad, porque de una voluntad todopoderosa que todo puede. Y efectivamente el principio del consensualismo, que en Italia hemos acogido en el artículo 1376 del Código Civil, lo hemos cogido de la experiencia francesa. Efectivamente, el Código Civil italiano, desde muchos aspectos del derecho de contratos, se parece al derecho alemán, pero por lo que concierne la eficacia, tiene más influencia, el código ha tenido más influencia en Italia la codificación francesa. Y desde ahí nos deriva el principio del consensualismo. Cuando decimos que el contrato tiene fuerza de ley, decía, es una expresión enfática para decir que el contrato, una vez que las partes lo han celebrado, no se puede resolver. Y efectivamente la resolución del contrato constituye una excepción. Y entre las excepciones, la más importante es sin duda la retractación, porque el legislador italiano establece que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes y las partes no pueden unilateralmente resolverlo a no ser que una parte tenga el derecho de retractación. El derecho de retractación sería un derecho que constituye un derecho subjetivo potestativo por el que una parte puede modificar la situación jurídica de la otra con una propia declaración sin que la otra parte pueda hacer algo para impedir o evitar esa modificación. La retractación, entonces, es una declaración unilateral de una parte con la que la parte que declara su retractación determina por esa declaración la resolución del contrato. Tenemos que decir que no siempre el derecho de retractación es posible. Y efectivamente, si el contrato produce sus efectos inmediatos, es verdad que un derecho de retractación no sería posible. Y entonces el Código Civil italiano deja claro que el derecho de retractación, que es un derecho potestativo que una parte puede otorgar a la otra, o que a la vez es la ley que otorga específicamente a una parte, puede se puede imaginar solo en los contratos que hayan una ejecución continuada o periódica, o que no hayan sido ya sido ejecutados, cumplidos. Si el contrato ya ha producido todos sus efectos, no es posible la retractación. Y entonces el legislador italiano deja claro que el derecho de retractación, o sea, la declaración unilateral de una parte con la que una parte a través de una declaración unilateral
resuelve el contrato, es posible y podrá ejercerse hasta que el contrato haya tenido un inicio, un comienzo de ejecución. Hasta que el contrato no haya tenido un inicio de ejecución. Esto significa que cuando el contrato está completamente ejecutado, a pesar de que una de las partes puede tener un derecho de retractación, ese derecho no se puede más ejercer. Para que se pueda ejercer este derecho, lo que es importante es que el contrato no haya tenido su ejecución. Más precisamente, el Código Civil italiano, en el artículo 1373, establece que el derecho de retractación podrá ejercerse hasta que el contrato haya tenido un comienzo de ejecución. Esta norma, este precepto, establece también que si el contrato es un contrato a ejecución continuada o periódica, la retractación siempre queda posible si la hay en favor de una parte, pero la retractación no tiene efecto para prestación ya prestadas, ya cumplidas, o para las que estén en curso de ejecución. Esto significa que la retractación, cuando está relacionada con un contrato a ejecución continuada o a ejecución periódica, solo sirve para impedir que el contrato siga produciendo sus efectos, pero no puede afectar a los efectos que ya el contrato ha producido o que es en curso de producir. En este sentido, basta para entender el caso, pensar en un contrato de suministro de energía, suministro de agua. Yo puedo ejercer mi derecho de retractación, pero es evidente que el derecho de retractación no puede afectar las prestaciones que ya han sido cumplidas. Por ejemplo, el agua, la electricidad que ya he consumido y ya he pagado, no queda afectada por mi retractación, que puede producir efecto solo por el futuro y no para lo que ya ha pasado. Y también se establece que las partes que sí, este derecho de retractación es un derecho que puede tener tanto una fuente convencional, o sea, es una parte que atribuye a la otra el derecho de retractación, como una fuente legal, porque existen algunos casos en el que es la ley que expresamente establece que el contrato, que una de las partes tiene el derecho de retractación. Disculpen. Si las partes establecen que una tiene el derecho de retractación, se puede también establecer unas arras. En este caso sería una arras penitencial, porque sería una arras que constituye como el precio para el ejercicio de la retractación. En este sentido, si la retractación está ejercitada por la parte que ha pagado, que ha dado la arra, la otra puede quedarse lo que ha recibido. En cambio, si la otra tiene que devolverle el doble de la arra. En este sentido,
diría que la regulación de la arra penitencial es entendida como un precio que se puede pagar para la retractación del contrato, tiene un sentido que es muy similar a lo que encontramos en la regulación del Código Civil peruano. Dicho esto, queda claro que los contratos en Italia solo producen efecto entre las partes que lo otorgan, mientras que generalmente no producen efectos hacia los terceros. Esto significa que el caso en el que el contrato produzca un efecto hacia un tercero es una hipótesis excepcional. La regla general, y esto constituye la explicación y la concretación del principio general de la autonomía. ¿Por qué el principio general de la autonomía? La palabra autonomía es una palabra que nos viene del greco, y entonces autos y nomos, que significaría darse una regla por sí mismo. Autos por sí mismo, nomos regla. Esto significa que el acto de autonomía es un acto con el que el sujeto se da una regla por sí mismo. La esencia de la autonomía privada es esta, o sea que el contrato, el acto de autonomía, es un acto con el que las partes se dan una regla que vale entre ellos. Esto significa que no puede producir efecto hacia los terceros, a no ser que no haya un caso particular. En este caso, el caso particular, es obvio, es el caso del contrato en favor del tercero. Dicho también, la estipulación en favor del tercero. Ustedes saben que en el Código Civil español la regulación de la estipulación en favor del tercero es una regulación muy corta porque está toda regulada, se encuentra toda la regulación de la estipulación en favor del tercero, se encuentra en el artículo 1257, según el cual si el contrato contuviera alguna estipulación en favor de un tercero, este podrá exigir su cumplimiento siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquella revocada. Esta es la única regla que existe, que se encuentra en el Código Civil español y que está contenida en el artículo 1257. En cambio, en el Código Civil italiano, como en el Código Civil peruano, que en este sentido tienen muchas relaciones, podemos decir que la regulación del contrato, de la estipulación en favor del tercero, también en el Código Civil peruano, como el Código Civil italiano, no habla de una estipulación en favor del tercero, sino del contrato en favor del tercero, y está regulada en los artículos 1457 y siguientes del Código Civil peruano. Es una regulación muy amplia que se encuentra en muchos más artículos. Ahora voy a explicar cuál es la regulación del contrato en favor de tercero en el derecho italiano.
A mí me parece que es una regulación muy similar a la que se encuentra en el Código Civil peruano, sino por un caso que me parece un poco más particular. ¿Quiénes son los protagonistas en el contrato en favor del tercero? Obviamente tenemos las dos partes del contrato que se llaman una promitente y la otra estipulante, y la última es el tercero. Entonces, el contrato en favor del tercero es el contrato por el que una parte, el promitente, se obliga frente a otra parte, la parte, el estipulante, para que el promitente haga una prestación en favor de un tercero. Tanto en la regulación italiana como en la regulación peruana, la estipulación, el contrato en favor del tercero es admisible siempre y cuando el estipulante tenga un interés propio en el contrato en favor del tercero. Y esto, si queremos, es una aplicación, una concretación de un principio más general del derecho de las obligaciones, según el cual, también en el derecho italiano, para que exista una obligación, o sea, una relación jurídica obligatoria, es necesario que exista un interés del acreedor. Si el acreedor no tiene interés, no se puede tener una relación jurídica obligatoria entre las partes. Y esto explica por qué el Código Civil italiano y también el Código Civil peruano establecen que para que sea válido un contrato en favor de tercero es necesario que el estipulante debe tener un interés propio en la estipulación en favor del tercero. Tenemos que decir que el contrato en favor del tercero es un contrato bilateral, o sea, un contrato entre, por un lado, el promitente y por el otro, el estipulante. Esto significa que los terceros o el tercero no es una parte del contrato. Para que el contrato sea válido y también eficaz, no sirve el consentimiento del tercero, sino que basta el consentimiento del promitente y el estipulante. Y efectivamente, salvo que no haya, que las partes no hayan pactado una cosa diferente, si no se puede hacer la prestación en favor del tercero, la prestación queda en favor de la parte estipulante. De ahí que, salvo que, excepto que, a no ser que las partes no hayan establecido una regla diferente, siempre el promitente queda obligado hacia el estipulante. De modo que si la prestación no se puede hacer en favor del tercero, el promitente tiene que cumplir la prestación en favor del estipulante. Tenemos que decir también que el derecho del tercero surge inmediatamente por efecto de la estipulación hecha en su favor. Y en este caso también tenemos que decir, si no hay una
a no ser que las partes no hayan establecido una regla diferente. Esto significa que la norma tiene un valor supletorio, en el sentido de que el derecho del tercero surge inmediatamente, pero esta regla es supletoria porque esta regla se aplica a las relaciones entre las partes si las partes contratantes, o sea, el promitente y el estipulante, no hayan regulado diversamente, no hayan dado una regulación. Como las partes del contrato en favor del tercero son el promitente y el estipulante, y entonces el estipulante debe tener un interés propio en la estipulación y el promitente es la parte que se obliga frente al estipulante para cumplir una prestación en favor del tercero, es evidente que el estipulante, que es el sujeto, que es la parte que tiene el interés, puede revocar u modificar, puede revocar u modificar puede revocar o modificar la estipulación en favor del tercero. Puede modificar significa que puede decir al promitente: tú tienes que cumplir, tienes que ejecutar la prestación no en favor del tercero mengano, sino en favor del tercero fulano. Quiero cambiar la destinación y quiero que la prestación se cumpla en favor de un tercero diferente de lo que había dicho indicado antes. O puede que el promitente haga una revocación, simplemente una revocación. O sea, no quiero que la prestación se realice en favor del tercero. En este caso puede que el estipulante quiera la prestación directamente en su favor. Obviamente el poder de revocar o modificar la estipulación en favor del tercero es posible hasta que el tercero declare su aceptación. Aquí la ley italiana usa una expresión que podemos decir que es un poco ambigua, que es muy diferente, por ejemplo, de la que que se encuentra en el Código Civil peruano en el artículo 1458. Porque en el artículo 1458 del Código Civil peruano se lee que la revocación o la modificación se puede hacer hasta que el tercero declare su aceptación a ambas las partes, al promitente y al estipulante. En cambio, en el Código Civil italiano se dice una cosa un poco diferente, porque en el Código Civil italiano se dice que el estipulante puede revocar o modificar la estipulación en favor del tercero hasta que el tercero haya declarado su aceptación. Y aquí la expresión que utiliza el Código Civil italiano es también que hasta que el tercero haya declarado su aceptación, coma, también al promitente, coma. Aquí, ¿qué significa también al promitente? También al promitente se podría entender en italiano porque yo he traducido aquí también
pero la palabra italiana usada es anche. Efectivamente, creo que la traducción mejor sería también, pero esa palabra podría tener un doble sentido. Un primer sentido sería también al promitente, anche al promitente. También al promitente en el sentido, no importa que lo declare expresamente al estipulante, porque ya basta con el que lo declare también al promitente. O podría entenderse en un sentido diferente, o sea, en el sentido que es necesario que lo declare no solamente al estipulante, sino también al promitente. En este sentido, entonces, queda claro que la expresión que se encuentra en el Código Civil italiano, donde se dice que el promitente puede revocar o modificar la estipulación en favor del tercero hasta que el tercero declare su aceptación también al promitente, puede entenderse en un primer sentido, según una primera interpretación, en el sentido de que es necesario que el tercero haya declarado su aceptación tanto al promitente como al estipulante. O una segunda interpretación que a mi parecer es la interpretación que ha cobrado más que es la más difundida, que has cobrado más autores de doctrinas y entonces que ha cobrado más influencia, según la cual la revocación o la modificación, o sea, el promitente, el estipulante puede revocar o modificar la estipulación en favor del tercero hasta que el tercero haya declarado su aceptación también al promitente, o sea, no es necesario que lo declare hacia el estipulante, porque si también lo declara al solo promitente, ya basta para que el estipulante pierda el derecho de revocación o modificación. Y entonces vamos a repetir. Existe la regla según la cual el estipulante puede revocar o modificar la estipulación en favor del tercero. Y este poder de revocar o modificar la estipulación en favor del tercero es posible hasta que el tercero haya declarado su aceptación. La letra de la ley declara su aceptación también al promitente. En una primera interpretación significaría que el tercero tiene que declarar su aceptación tanto al estipulante como al promitente, o en una segunda interpretación que yo comparto y prefiero, según la cual el estipulante puede revocar o modificar la estipulación en favor del tercero hasta que el tercero haya declarado su aceptación, sea al estipulante, sea al promitente. Esto significa que si el tercero haya declarado su aceptación al promitente, ya basta para que el estipulante pierda la facultad de revocar o modificar la estipulación en favor del tercero. Y dicho eso, quiero enfocarme en el último aspecto del contrato en favor del tercero, de la estipulación en favor del tercero. Es el caso en el que la prestación que el promitente se obliga frente al estipulante a ejecutar, a cumplir en favor del tercero, tiene que ser ejecutada, tiene que cumplirse después de la muerte del
estipulante. Aquí, como es fácil entender, el contrato en favor del tercero tiene una eficacia post-mortem, porque el promitente tiene que cumplir, tiene que ejecutar la prestación en favor del tercero cuando fallezca el estipulante. En este caso, esta hipótesis se llama más sencillamente el contrato en favor del tercero cuya prestación tiene que cumplirse después de la muerte del estipulante. Como la prestación se tiene que cumplir después de la muerte del estipulante, aquí hay una pequeña modificación de la regulación, en el sentido de que la modificación o la revocación por parte del estipulante se puede hacer hasta que el estipulante no haya fallecido, sin importar que el tercero haya declarado su aceptación. Esto significa que en el caso en el que la prestación del contrato en favor del tercero tiene que cumplirse después de la muerte del estipulante, el estipulante tiene el derecho, mantiene el derecho a la revocación y modificación de la estipulación en favor del tercero hasta su muerte, a pesar de que el tercero haya declarado su aceptación. La excepción que se realiza entonces es muy sencilla. Si la prestación del contrato en favor del tercero tiene que cumplirse después de la muerte del estipulante, el estipulante tiene el derecho de revocar y modificar la estipulación en favor del tercero hasta el momento de su muerte, y puede revocarla y modificarla también por testamento. Y el poder de modificar u revocar la estipulación en favor del tercero lo tiene a pesar de que el tercero pueda haber aceptado la estipulación en su favor. De ser la prestación cumplida después de la muerte del estipulante, el estipulante conserva el derecho a la revocación y modificación de la estipulación en favor del tercero. El único caso en el que no tiene ese derecho hasta su muerte es el caso en el que haya expresamente renunciado a la facultad de revocar o modificar la prestación en favor del tercero. Creo que queda claro que el contrato en favor del tercero, cuya prestación tiene que cumplirse después de la muerte del estipulante, es una excepción, porque el estipulante tiene la facultad de revocar y modificar la prestación en favor del tercero hasta que muera, a pesar de que el tercero haya aceptado la estipulación en su favor. Y entonces, si es verdad que la aceptación del tercero
ya vale y basta para que el estipulante pierda la facultad de revocar y modificar. Esto no es cierto en el caso en el que la prestación tiene que cumplirse después de la muerte del estipulante. Esta es la regulación del contrato en favor del tercero en el derecho civil italiano. La última notación, la última prestación. ¿Cuáles son los efectos que produce el contrato? El contrato obliga a lo que está establecido en el mismo. Y en este sentido, esta es una regla que es una concretación del mismo principio de la autonomía privada. Pero el contrato obliga también a toda consecuencia que derivan, se desprenden de la ley, de la costumbre y de la equidad. Y la cosa más importante es que cuando se tiene que ejecutar un contrato y entonces en la ejecución del contrato es importante y es indispensable que la ejecución se realice según el principio de buena fe. Y este principio ha cobrado mucha importancia en el último 10 años en Italia, porque a través de la buena fe, o sea, la cláusula general de la buena fe se va concretando a través de los principios constitucionales y en particular el principio de solidaridad. Y a través del principio de solidaridad constitucional que está establecido en el artículo que se encuentra en el artículo 2 de la Constitución italiana, esto significa que el contrato no produce solo los efectos establecidos en el mismo o consecuencias expresamente establecidas por la ley, la costumbre, la equidad, sino también tiene que cumplirse, que ejecutarse y se tiene que tener en cuenta una ejecución según la buena fe. Y cómo la buena fe se va concretando a través del principio de solidaridad, el principio de solidaridad que ha cobrado muchísima importancia en los últimos 10 años de nuestra jurisprudencia. Esto significa que a través del principio constitucional de solidaridad y de la ejecución del contrato en buena fe, se puede hacer un control que no es solo el control formal del contrato, sino también un control de su contenido, para que el contrato sea realmente justo. Y en este sentido tenemos unas cuantas sentencias tanto de la Corte de Casación, que sería nuestro Tribunal Supremo, como de la Corte Constitucional, en las que queda claro que los jueces tienen un poder sobre el contrato y pueden hacer que el contrato sea justo. De modo que si hay una regulación que es injusta, los jueces pueden intervenir, pueden modificar también el contenido del contrato para una recuperación de un equilibrio y una equidad en las relaciones de las partes. Y entonces, esta es la cosa con la que voy a concluir esa clase. Creo que es muy importante la que se llama la Rechtswirkung, según el derecho alemán, o sea, la influencia y la aplicación de los principios constitucionales también en una materia como el derecho de contrato, que es una materia típicamente patrimonial. Los principios constitucionales tienen una influencia también en la materia típicamente patrimonial y a través del principio de la solidaridad y la cláusula general de la buena fe, se ha
se atribuye a los jueces un poder de control que no es solo el control formal, sino también el control sustancial del contenido del contrato, para que los efectos del contrato de los contratos sean siempre justos. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente al profesor Vincenzo Aro por esta valiosa exposición y invitamos a todos los amigos y amigos del instituto a la próxima clase del profesor que se desarrollará la siguiente semana. Querido Vincenzo, muchas gracias por esta valiosa exposición y te esperamos también la próxima semana en tu tercera clase del curso. Muchísimas gracias, saludos a todos y gracias siempre, querido Carlos. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Gracias.